Cada vez que subes a tu coche, pisas el acelerador y arrancas, hay algo que no piensas. Tus neumáticos. Esas ruedas de goma negra que te llevan a todas partes. Parecen tan normales, tan inofensivas. Pero esos neumáticos tienen una historia. Una historia escrita con sangre. Una historia de esclavitud, tortura y muerte en la selva más grande del mundo. Una historia que convirtió el Amazonas en un matadero. A principios del siglo XX, el mundo enloqueció por un líquido blanco que brotaba de ciertos árboles. Lo llamaban oro blanco. Caucho. Látex. La sustancia que haría posible los automóviles, las bicicletas, las máquinas industriales. Y había un lugar en el mundo donde esos árboles crecían de forma natural. Millones de ellos. La selva amazónica. Un paraíso verde que pronto se convertiría en el infierno en la tierra. Los varones del caucho llegaron con una promesa. Trabajo bien pagado. Oportunidades. Una vida mejor para las comunidades indígenas y los trabajadores pobres. Miles de personas firmaron contratos, ilusionadas con el futuro. No sabían que estaban firmando su sentencia de muerte. No sabían que nunca saldrían de la selva. No sabían que se convertirían en esclavos. Esclavos del árbol del diablo. Porque así llamaban al árbol del caucho. Hevea brasiliensis. El árbol del diablo. Y pronto todos entenderían por qué. La fiebre del caucho comenzó en la década de 1880. Los inventos llegaban uno tras otro. La bicicleta. El automóvil. Máquinas industriales que necesitaban correas y sellos. Todo requería caucho. Y la demanda explotó. Europa y Estados Unidos necesitaban caucho desesperadamente. Toneladas y toneladas. Las fábricas no daban abasto. Los precios se dispararon. 1 kilogramo de caucho valía más que 1 kilogramo de plata. Los empresarios vieron una oportunidad. Una oportunidad de hacerse increíblemente ricos. Viajaron al Amazonas, a Brasil, a Perú, a Bolivia. Compraron tierras. Establecieron plantaciones. Reclutaron trabajadores. Pero había un problema. Los árboles de caucho no crecían juntos. Crecían dispersos por toda la selva. Uno aquí, otro a 100 metros. Para recolectar caucho había que adentrarse en la jungla. Caminar kilómetros. Enfrentarse a serpientes, jaguares, enfermedades. Necesitaban mano de obra. Mucha mano de obra. Y la necesitaban barata. Así que empezaron a reclutar a las comunidades indígenas. Les prometieron dinero, herramientas, comida. Les prometieron el mundo. Las familias llegaban por cientos. Hombres, mujeres, incluso niños, bueno, trabajadores jóvenes. Firmaban contratos que no podían leer. Les daban anticipos que nunca podrían pagar. Y una vez que entraban en la selva, ya no había salida. Porque el sistema era diabólico. Te daban el anticipo antes de empezar. Luego te vendían todo a precios inflados. La comida costaba 10 veces más que en la ciudad. Las herramientas costaban 20 veces más. La medicina era carísima. Cada día te endeudabas más. Trabajabas de sol a sol recolectando caucho. Pero nunca era suficiente para pagar tu deuda. Y si intentabas irte, te perseguían. Te cazaban como a un animal. Los capataces tenían órdenes claras. Cada trabajador debía traer una cantidad específica de caucho cada día. 10 kilos. 15 kilos. 20 kilos. Dependiendo de la región. Si no cumplías la cuota, había castigo. ¿Qué tipo de castigo? Al principio, latigazos. Te ataban a un árbol y te azotaban con látigos hechos de cuero de manatí. La piel se abría. La sangre corría. Las moscas llegaban. Las heridas se infectaban en el calor húmedo de la selva. Pero los latigazos no eran suficiente motivación. Los trabajadores seguían sin cumplir las cuotas. Porque las cuotas eran imposibles. Porque los árboles estaban cada vez más lejos. Porque la gente estaba débil, enferma, hambrienta.
Así que los capataces intensificaron los castigos. Empezaron a usar el cepo. Una barra de madera pesada que se cerraba alrededor de tu cuello. Tenías que cargarla día y noche. No podías dormir. No podías comer bien. El peso te aplastaba. Algunos morían con el cepo puesto. El cuello se les rompía. O morían de agotamiento. O de hambre. Sus cuerpos se quedaban en la selva, pudriéndose bajo el calor. Nadie los enterraba. No había tiempo para eso. Pero incluso el cepo no era suficiente. Los varones del caucho querían más producción. Más látex. Más ganancias. Necesitaban un castigo que realmente aterrorizara a los trabajadores. Algo que los marcara de por vida. Entonces comenzó la mutilación. Si no traías suficiente caucho, te cortaban la mano. Con un machete. Sin anestesia. Sin desinfección. Allí mismo, en la selva. Los gritos se escuchaban por kilómetros. Te cauterizaban el muñón con hierro caliente o alquitrán hirviendo. El dolor era indescribible. Muchos morían desangrados. Otros morían de infección días después. Los que sobrevivían quedaban marcados para siempre. Un mensaje viviente para los demás. No era un castigo aislado. Era sistemático. Los capataces llevaban registro. Tantas manos cortadas al mes. Lo reportaban a sus jefes como quien reporta la producción de caucho. Era parte del negocio. Parte del sistema. Las fotos de la época muestran la realidad. Trabajadores con muñones. Filas de personas mutiladas. Hombres que perdieron ambas manos. Condenados a morir lentamente porque ya no podían trabajar. Ya no servían. Y si cortarles las manos no era suficiente mensaje, había algo peor. A veces cortaban las manos de familias enteras. Como castigo colectivo. Para asegurarse de que todos trabajaran más duro. Para sembrar el terror absoluto. Un misionero británico llamado Roger Casement documentó estos horrores. Viajó por el Amazonas en 1910 investigando los abusos. Lo que encontró lo dejó traumatizado de por vida. Escribió informes detallados. Tomó testimonios. Reunió evidencia. Casement describió campamentos donde los trabajadores eran tratados peor que animales. Durmiendo en el suelo. Comiendo desperdicios. Trabajando 18 horas al día. Muriendo por decenas. Y nadie hacía nada porque estaban en medio de la nada. Documentó casos de asesinatos masivos. Cuando una comunidad entera no cumplía las cuotas, los capataces simplemente los mataban. Quemaban las aldeas. Disparaban a quien intentaba escapar. Los cuerpos quedaban como advertencia para otros. En una región llamada Putumayo, entre Perú y Colombia, la situación era especialmente brutal. Una empresa británica peruana controlaba miles de kilómetros cuadrados de selva. Su dueño, Julio César Arana, se hizo millonario con el caucho. Y con la sangre. Se estima que en Putumayo murieron más de 30.000 personas en solo 2 décadas. 30.000. Por caucho. Por neumáticos. Por las ganancias de un puñado de hombres que nunca pisaron la selva. Julio César Arana vivía en Iquitos, Perú. Construyó un palacio. Importó mármol de Italia. Muebles de Francia. Vinos de Europa. Daba fiestas espectaculares. Mientras en la selva, a unos días de viaje, sus trabajadores morían mutilados. Iquitos se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo durante la fiebre del caucho. Tenía teatros de ópera. Edificios Art Nouveau. Calles iluminadas. Todo construido con dinero manchado de sangre. Todo financiado por el sufrimiento. Los varones del caucho competían por quién tenía la mansión más lujosa. Quién daba las mejores fiestas. Quién tenía más automóviles importados. Ironía terrible. Esos automóviles rodaban con neumáticos hechos con el caucho que costó miles de vidas. Mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Compraban títulos nobiliarios.
Se codeaban con políticos y empresarios internacionales. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero. O mejor dicho, nadie quería preguntar. Porque Europa y Estados Unidos necesitaban el caucho. Las fábricas lo necesitaban. La industria automotriz lo necesitaba. Y mientras llegara el producto, nadie hacía muchas preguntas sobre cómo se obtenía. La ignorancia voluntaria era conveniente. Pero los informes de Cashman causaron un escándalo internacional. Los periódicos británicos publicaron las atrocidades. La sociedad londinense se horrorizó. Exigieron investigaciones. Exigieron justicia. El gobierno británico tuvo que actuar. Se formaron comisiones internacionales. Se investigó a las empresas caucheras. Los testimonios eran escalofriantes. Trabajador tras trabajador contaba historias de tortura, mutilación, asesinato. Las pruebas eran irrefutables. Julio César Arana fue llamado a Londres para testificar. Negó todo. Dijo que eran exageraciones. Que los trabajadores mentían. Que era imposible controlar lo que pasaba en la selva. Que él era un empresario respetable. Que solo hacía negocios. Nunca fue a prisión. Nunca pagó por sus crímenes. Volvió a Perú como un héroe. Porque allí era visto como un empresario exitoso. Como alguien que había puesto a Perú en el mapa. Como un patriota. La historia la escriben los poderosos. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. En 1876, un británico llamado Henry Whitcomb había contrabandeado semillas de caucho de Brasil. Las llevó a Inglaterra. Las plantaron en invernaderos. Luego las trasladaron a las colonias británicas en Asia. Malasia. Ceilán. Singapur. Allí plantaron los árboles de caucho en hileras ordenadas. En plantaciones controladas. Sin la dispersión caótica de la selva amazónica. La producción se disparó. Los costos bajaron drásticamente. Para 1920, el caucho asiático dominaba el mercado mundial. Era más barato. Más eficiente. Más accesible. El caucho amazónico ya no era necesario. La fiebre terminó tan rápido como había comenzado. Las mansiones de Iquitos cayeron en decadencia. Los barones del caucho perdieron sus fortunas. La selva se quedó en silencio. Los campamentos fueron abandonados. La naturaleza reclamó lo que era suyo. Pero las cicatrices permanecieron. Los sobrevivientes quedaron varados. Sin trabajo. Sin dinero. Sin forma de volver a casa. Muchos habían perdido contacto con sus familias después de décadas en la selva. Muchos estaban mutilados, inválidos. El mundo simplemente los olvidó. Las comunidades indígenas que habían vivido en el Amazonas durante milenios quedaron devastadas. Aldeas enteras desaparecieron. Culturas milenarias fueron destruidas. Idiomas se extinguieron. Todo por una década de locura por el caucho. Se estima que durante la fiebre del caucho murieron entre 50.000 y 100.000 personas. Otros cálculos hablan de hasta 500.000. La cifra exacta nunca se sabrá. Porque nadie llevaba un registro real. Porque a nadie le importaba contar los muertos. Hoy, cuando conduces tu coche, esos neumáticos ya no vienen del Amazonas. Vienen de plantaciones en el sudeste asiático. O son sintéticos, hechos de petróleo. La industria evolucionó. Pero la historia no desapareció. En las profundidades del Amazonas todavía hay ruinas. Restos de los antiguos campamentos caucheros. Barriles oxidados. Herramientas abandonadas. Y si buscas bien, si te adentras lo suficiente, encuentras algo más. Huesos. Miles de huesos que la selva nunca terminó de tragarse. Los árboles del caucho siguen creciendo allí. Siguen produciendo ese látex blanco. Pero ya nadie los sangra. Ya nadie corta su corteza para extraer la savia. Los árboles del diablo quedaron en paz. Mientras los fantasmas de sus víctimas vagan entre las sombras. Roger Cashman, el hombre que documentó estos horrores, tuvo un final trágico.
Años después fue ejecutado por el gobierno británico. Lo acusaron de traición por apoyar la independencia de Irlanda. Murió en la horca en 1916. El hombre que luchó por exponer la injusticia terminó siendo víctima de otra injusticia. Julio César Arana murió en 1952, a los 92 años. Rico. Respetado. Rodeado de familia. Nunca enfrentó cargos criminales. Nunca fue a prisión. Nunca se disculpó. Murió convencido de que había sido un gran empresario. Un pionero. Un visionario. La ciudad de Iquitos todavía tiene edificios construidos durante la fiebre del caucho. Turistas los visitan y admiran la arquitectura. Les toman fotos. Los guías hablan de la era dorada de la ciudad. Pero rara vez mencionan el precio que se pagó. La sangre que corrió. En los museos hay exhibiciones sobre la época del caucho. Muestran las herramientas. Las fotos de las mansiones. Los objetos lujosos. Pero las fotos de las manos cortadas, de los trabajadores mutilados, suelen estar en una esquina. Pequeñas. Fáciles de ignorar. Porque es una historia incómoda. Una historia que mancha el pasado glorioso que algunos quieren recordar. Una historia que muestra el lado más oscuro del progreso. Del capitalismo sin control. De la codicia humana llevada al extremo. La industria automotriz moderna no quiere que pienses en esto. No quiere que asocies tus neumáticos con campos de esclavos. Con manos cortadas. Con muerte en la selva. Quiere que pienses en libertad, en aventura, en progreso. Y funciona. Nadie piensa en la historia cuando compra neumáticos nuevos. Nadie se pregunta de dónde viene el caucho. ¿Cómo se obtiene? ¿Quién lo produce? Es solo un producto más. Una mercancía. Algo que necesitas para que tu vida funcione. Pero la historia está ahí. Escrita en los árboles del Amazonas. Grabada en los huesos que yacen bajo la tierra. Guardada en los testimonios de los sobrevivientes que nadie quiso escuchar. Documentada en los informes que el mundo prefirió olvidar. Esta es la historia del árbol del diablo. La historia de cómo la fiebre del caucho convirtió el paraíso verde en un infierno. La historia de cómo el progreso puede construirse sobre montañas de cadáveres. La historia de cómo la humanidad puede perder su humanidad. Es la historia de los varones millonarios que construyeron palacios con sangre. De los capataces que mutilaban por órdenes. De los trabajadores que murieron sangrando en la selva. De las comunidades destruidas. De las culturas perdidas para siempre. Es un recordatorio de que cada producto tiene una historia. Que cada avance tecnológico tiene un costo. Y que a veces, ese costo es pagado por quienes nunca disfrutarán los beneficios. Por los invisibles. Por los olvidados. Por los muertos. La próxima vez que subas a tu coche, mira tus neumáticos. Piensa en el caucho. Piensa en los árboles. Piensa en la selva. Y recuerda que hubo un tiempo en que esas ruedas rodaban literalmente sobre sangre. Sangre de personas que solo querían sobrevivir. Recuerda a los trabajadores del Amazonas. A los que perdieron sus manos. A los que murieron lejos de casa. A los que fueron enterrados sin nombre en la selva infinita. A los que pagaron el precio del progreso. El precio de tus neumáticos. Esta es la brutal historia detrás de la industria del automóvil. Una historia de esclavitud en pleno siglo XX. Una historia que el mundo prefirió olvidar. Pero que no debe ser olvidada. Porque cuando olvidamos la historia, nos condenamos a repetirla. El árbol del diablo sigue creciendo en el Amazonas. Sus raíces se hunden profundo en tierra empapada de sangre. Sus ramas se extienden hacia el cielo como manos suplicantes. Y en las noches, cuando el viento sopla entre la selva, algunos dicen que todavía se pueden escuchar los gritos. Gritos de dolor. Gritos de terror. Gritos de injusticia. Los gritos de miles de almas que murieron alimentando la máquina del progreso. Las voces de los olvidados que claman por ser recordados. Por ser reconocidos. Porque su sufrimiento no haya sido en vano. Esta es su historia.
La historia del árbol del diablo. La historia de cómo cortaban manos por neumáticos. Una historia de horror que realmente sucedió. Que no es ficción. Que no es exageración. Que es parte de nuestro pasado colectivo. Y cada vez que ruedes sobre el asfalto, recuerda. Tus ruedas están hechas de historia. Una historia oscura. Una historia de sangre. Una historia que nunca debe repetirse. Esta es la verdad detrás del caucho. La verdad que nadie quiere contar. Pero que todos deberíamos conocer.